y yo aprendí varios coros de los salmos. Hay un salmo, el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién va a temer usted si Jehová es nuestra luz? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Y aguarda, oh Jehová, dice al final, aguarda, Jehová. Hermano, Él es el que aguarda su entrada y su salida. Amén. Vamos a orar para que el Señor bendiga esta ofrenda, bendice al hermano que trae, a que no también, ¿verdad? Él es nuestro Dios, al cual nosotros alabamos. Amén. Padre, que estás en los cielos, te damos las gracias, oh Dios, nuevamente en esta noche, por el gozo y el deseo que tú nos diste de venir a este lugar, Padre, al templo, a alabarte. La iglesia somos nosotros, Señor, los que venimos acá. Por eso, Padre, te damos la honra y la gloria. Tú nos dejas de tu mano, tú siempre estás con cada uno de nosotros, en las pruebas, en las luchas, Señor, en las tentaciones. Tú estás ahí, Padre, no nos dejes de tu mano. Líbranos, Señor, de todo mal. Ayuda, Señor, que cada paso que demos sea guiado, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Que no nos desviemos a izquierda ni a derecha, Señor, sino que prosigamos el blanco que eres tú, Dios. Gracias, Padre. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y por eso, Señor, cada momento debemos de estar agradecidos, alabando y glorificando tu santo nombre. Bendice esta ofrenda, Señor, que va a ser recogida en esta noche, que sea para el engrandecimiento de tu obra. Bendice al hermano que va a dar, Señor, y por aquel que no da también. Tú conoces los corazones, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos y te glorificamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden pasar, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Y así, hermanos, con el mismo gozo vamos a escuchar la palabra de Dios, hermanos. Pero ahorita digámosle al enemigo que nos deje, porque queremos escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Reprendamos esos pensamientos que vienen a nuestra mente, que quitan el lugar de la palabra, ¿verdad? Que Dios limpie nuestros corazones en este momento, porque es necesario que empecemos a atesorar esa palabra, hermano, para poder ser diferentes, ¿verdad? Así que en el nombre poderoso de Cristo Jesús vamos a escuchar esa palabra hoy, ese consejo maravilloso que Dios nos trae, ¿verdad? Cubrimos este lugar, cubrimos nuestra mente en este momento, nuestros pensamientos, ¿verdad? Para poder ser hacedores, no oidores olvidadizos, ¿verdad? Cuando lleguemos a la casa y nos pregunten de qué se predicó, que podamos predicar de nuevo allá, ¿verdad? Decirles, hoy Dios nos habló de esto, ¿verdad? Para que también nuestra familia sea edificada, ¿verdad? Hay familias que le preguntan a uno, ¿y de qué hablaron hoy? Porque así es en la casa. Ya, ¿y de qué predicaron hoy? Entonces imagínense cuando llego allá, ¿de qué sería? ¿Verdad? Entonces es necesario que para que llevemos esa palabra también a nuestra familia, ¿verdad? Y así queda mi hermano Juan Carlos con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Dele palmas al Rey, hermano, porque Dios es poderoso, ¿verdad? Y Él se merece la honra y la gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Andamos con lente ya. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermanos, antes de dar inicio, les pido que se pongan de pie, por favor, y que hagamos una oración al Señor. Amantísimo Padre que estás en gloria en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por que estamos aquí reunidos. Gracias, Señor, porque tú nos das la fuerza, la sabiduría y el entendimiento desde lo alto, Señor, por tenernos aquí con vida, que nos motiva, Espíritu Santo,
para venir a alabar y glorificar tu santo y divino nombre. Señor, te ponemos esta palabra desde allá, que seas tú, Espíritu Santo, que hable a tu pueblo, que yo solo sea un instrumento, Señor. Te pedimos, Señor amado, a aquellos hermanos que no han venido, a aquellos hermanos que han dejado de congregarnos, tú sabes el motivo. Pero guárdalos, Señor, con tu amor, con tu misericordia, tu presencia. Sabemos que tú, Señor, no eres un Dios de venganza, sino un Dios misericordioso, amoroso, un Señor paciente, todopoderoso. Señor Dios todopoderoso, toca los corazones para que te vuelvan a buscar y que el día que ya se vayan de este mundo, Señor, se vayan con tu presencia, oh Cristo. Te damos gracias por cada uno de los hermanos aquí reunidos. Todos te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Bendiga a las familias por nombre, a cada uno de los niños. Ayúdanos a seguir adelante. Todos te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias. Hermanos, ¿qué les viene a ustedes a la mente cuando les digo regalos, árbol, guirnaldas, obsequios, luces? ¿Alguien que pueda levantar la mano? Venga. Amén, así es. Venga. Se ha ganado su regalo de Navidad. El primero que contestaba era el regalo de Navidad. Bueno, hermanos, la verdad que nosotros no celebramos la Navidad. Sin embargo, nosotros seguimos una tradición. Hermanos, el tema lo intitulé el significado de la Navidad. No celebramos la Navidad, mas sin embargo, como estamos en el mundo, nosotros seguimos tradiciones no paganas, pero tenemos que tener cuidado cuando nos metemos a esa. ¿Sabían ustedes que el 25 de diciembre, me hago a un lado acá para que puedan ver allá, y también porque a veces uno se le va al sueño? ¿Sabían ustedes que el 25 de diciembre coincide con el solsticio de invierno? El árbol de Navidad viene de Alemania. Lo asociaron con tradiciones religiosas con paganas. Después viene San Nicolás de la Iglesia Católica, que es Papá Noel en Norteamérica. Y algunas de esas fueron agregando como tradiciones de los celtas, antiguas civilizaciones paganas de Escocia, de Irlanda del Norte, o ¿cómo que se me olvida el nombre? ¿Han visto como soldadito? Se me olvida el nombre, que a mí me gusta, el muñequito como lo ponen en Navidad. El cascanueces. Viene una historia del cascanueces de Rusia. Bueno, hermanos, la Navidad coincide con el 25 de diciembre, el solsticio de invierno, cuando entra el invierno en el hemisferio norte. Canadá, Estados Unidos, parte de México y Europa. Pero en sí, hermanos, el significado de la Navidad no lo venimos a celebrar, sino que nosotros lo que celebramos en el mundo es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, entre abril, mayo y julio pastorean las ovejas en Medio Oriente, en el caso específicamente de Judea, Israel, Samaria, probablemente en esa fecha nació nuestro Señor Jesucristo, pero la tradición del mundo lo celebra el 25 de diciembre, pues nosotros nos debemos a los empleos, a lo que dictan los jefes. Pero en sí, hermano, vamos a ver el enfoque, qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. El tema lo intitulé el significado de la Navidad. Excelente, hermano, bien atenta. La Navidad no es Santa Claus o Santa Claus, no es un árbol de Navidad, no es cánticos de villancicos, no es 12 campanadas a la medianoche, no es que solo estemos preocupados por el estreno. Yo antes me preocupaba, ahora no. Y ando por el estreno y a veces no ando, pero sé como ya uno va dejando eso. Respeto al que le gusta la Navidad, no es que no me gusta, lo aclaro, no voy a mentir acá, me gusta, pero tenemos que tener cuidado entre esa línea, entre lo que hago como cristiano y lo que hago como el parte del mundo.
La Navidad es Dios. Más que todo, la Navidad es un recordatorio, hermanos. La Navidad es un recordatorio cuando Dios, en su inmensa misericordia, hermanos, le dio el anuncio, el mejor anuncio que tuvo la humanidad, no se lo dio a la casa de Jerusalén, al templo de Herodes, a los reyes de Persia, en ese momento, cuando nació Jesús en el año 0, de ahí para acá la era cristiana. Se lo dio a unos pastores. ¿Quiénes eran los pastores en Medio Oriente en esa época? Según historiadores como Claudio Josefo, vamos a entrar a lo que es la palabra de Dios, los pastores eran considerados la parte, no sé, quizás la más despreciable, pero la parte más última de aquella época. Mientras que los pastores estaban en las montañas, en las lomas, en las llanuras, pastoreando ovejas, no estaban en el área urbana, por decirlo así, o en la ciudad o en los pueblos, quemando incienso o alabando a Jehová Dios. Por ende, ellos estaban pastoreando ovejas. Entonces, como ellos no tenían ese tiempo por estárselo dedicando a las ovejas, eran considerados como una de la clase de estrato social más últimos. Pero si vemos cuando el ángel del Señor se le aparece a los pastores y le dice lo siguiente, leamos Lucas 2, 8, 9. San Lucas 2, 8, 9. Una vez me preguntaron a mí porque decía San Lucas. Dije Deuteronomio 28, 10. Vosotros seréis santos porque yo soy santo, dice Jehová de los ejércitos. Y ellos anduvieron con el Hijo de Dios, pero también es cuestión de criterio. Lucas 2, 8, 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Si leyéramos pasajes cristianos o griegos, temor se refiere a fobae. Fobae significa, viene de ahí se deriva la palabra fobia, temor. Les digo eso porque en otras versiones así aparece. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Palabra del Señor. Hermanos, ahora nos enfocamos nosotros como cristianos. Nosotros, hermanos, sabemos realmente lo que Jesús vino al mundo. Pero si entendiésemos, hermano, que Dios no solo es que Dios se hizo hombre, se hizo bebé para salvar a la humanidad, sino entender su voluntad y el verdadero sentido de la Navidad, que es el nacimiento de Cristo. Ahora, una pregunta, hermano, que nos podemos hacer: ¿estoy viviendo yo la Navidad más como lo presenta el mundo o como realmente lo menciona su palabra? Silencio. Hermanos, ¿quién de nosotros no va a decir que quiere tamales o quiere torrejas? ¿Verdad? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Mi suegra va a hacer torrejas con mi esposa y mi cuñado. Yo vi tamalero. Pero realmente nosotros estamos dándole lugar al Hijo de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Hacerse bebé y nacer en un pesebre. Entender, hermanos, la magnitud. El dueño del universo no le daban posada, dice la palabra de Dios, y le dijeron: hay un establo
donde recostaban los bueyes y los asnos, los burros, las vacas. Dios se hizo hombre, se hizo humano. Dios bajó hasta los cielos y se hizo humano, el dueño del universo, el todopoderoso, el dueño de la creación. Se hizo humano y se despojó de todo por amor a nosotros, hermano. Ese es el verdadero sentido de la Navidad, hermanos. ¿A quién no le gusta la villa navideña? A mí no te, hasta ayer fuimos nosotros a dejar a Josué y a mi cuñada al aeropuerto. No sé si alguno sabe. Y le dije a mi esposa, vamos a la villa navideña que está ahí. Le digo, bueno, no quise, yo quería ir. Yo quería ir. Porque aquí a todos los seres humanos nos gustan las cosas bonitas, ¿verdad? ¿Ah? Me dijo mi esposa, la casa no espera, ¿verdad? Pero entiendo yo ahora que antes, cuando yo en aquel entonces, allá como unos 6 o 8 años, un padrino Genaro y lleva un regalo, una bolquetilla de plástico, y no era para mí, yo emocionado, no está como estos niños, hermanitos, yo emocionado porque esa bolqueta era mía y no era de Wilmer, mi primo. Y yo triste, me fui a llorar. Y yo me acuerdo que no sé si al día siguiente o a los días me hice un trozo de madera con unas chapas, las chateé y le hice las ruedas. Yo hacía mis propios juguetes. O a veces compramos soldaditos de juguetes y le hacíamos vestiduras con las chiras, con los globos, les dicen acá. Pero ¿qué es lo que le quiero decir con eso, hermano? A medida que yo fui creciendo y llegué al Evangelio, me di cuenta y me he dado cuenta cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Que fue realmente el amor de Dios a la humanidad, ofreciendo a su Hijo para que viniese al mundo. Y no solo lo ofreció, hermano. Imagínense el sacrificio, que viene y no le daban posada. ¿Han leído la Biblia? No le daban posada y lo mandaron al establo. Y luego le tocó andar huyendo y se lo llevan para Egipto, porque Herodes andaba buscando a los menores de 2 años. Hermanos, leamos Isaías 9:36, por favor. 9:36, por favor. Isaías 9:36. ¿Estamos entendiendo, hermano? Ay, disculpe si a veces me veo como serio, pero ya veces uno... Isaías 9:36. No, entonces 9, permítame, no, permítame, entonces lo anoté mal, permítame, ya le voy a decir, yo lo anoté aquí, permítame, hermano, permítame un segundo, ya le voy a decir, tienen razón. Entonces, hermanos, leamos, lo anoté mal, hermano. Leamos Lucas 2:27-29. Lucas 2:27-29. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Perdón? Sí. Hermano, aquí estamos viendo la historia de un varón que se llamaba Simeón. Simeón le había hecho un voto al Señor. ¿Cuál es el voto que le había hecho? Señor, permíteme que mis ojos, antes de que se apaguen, o sea, antes de que él falleciera, ver al Mesías. Y dice esta palabra que él lo logró ver. Ahora, hermanos, nosotros lo hemos visto, lo hemos sentido. ¿Usted ha visto a Jesús, Gerardo? ¿Cómo lo ha
Ahorita que habló, lo vio. Ese es un milagro. ¿Usted ha visto a Jesús? ¿Sí, Alison? Sí. ¿Y usted, hermano Anthony? ¿Hermano Jorge? ¿Hermano Romualdo? ¿Cómo ha visto usted a Jesús? ¿Ah? Muchas oraciones. Hermanos, ese es el propósito de la Navidad. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, no hubiese llegado a este mundo, nosotros no tuviéramos un propósito. Nosotros no tuviéramos el plan de salvación. Ahora, pregúntese esto. ¿Ha hecho intercambio de regalos usted en su trabajo? ¿Tiene pendiente un regalo usted para algún familiar? ¿Tiene usted pendiente un regalo para su cónyuge, para su hijo, su hija? No me lo diga. ¿Alguna vez usted ha dado un regalo para esta época que consiste en una Biblia o un mensaje de salvación? ¿El plan de salvación lo ha ofrecido a alguien? Hemos pensado nosotros más en seguir la tradición que manda el mundo, que no digo que yo no lo haga, que ofrecer el plan de salvación. Buscar el reino de Dios, su justicia y todas las cosas vendrán. Los que somos empleados esperamos un aguinaldo, ¿verdad? ¿Verdad? Y si el aguinaldo es para el 30 o el 20 o el 30, si trabajamos con el gobierno y pasa el primero, pasa el 2, no me digan que no. Nos enojamos, ¿verdad? Nos molestamos, ¿verdad? Pero cuando nosotros le pedimos al Señor, cuando ya si trabajamos al gobierno y ya para 21 no lo han dado, ya le pedimos al Señor, Señor, toca corazones, finanzas, o hermano Anthony, o no sé, o otro hermano que trabaja, o hermana Helen, que diga, porque ya tienen sus planes, ¿verdad? Es normal que lo hagamos, estamos en el mundo. O que venga la bendición del extranjero, hey, aquí está el PIN porque te llevo la remesita, que no es malo, pues. ¿Verdad que no es malo? Hermanos, el enfoque de esto es que antes de que nosotros estemos pensando en una celebración pagana, que nosotros muchas veces seguimos porque estamos en el mundo, nos acordemos, hermanos, que es amor al prójimo, que es dejar atrás el resentimiento, el odio y el rencor, dejar viejas ataduras, porque viene un nuevo año. No sé si es bisiesto, va a tener un día más, o vamos a tener un día más para que nos arrepintamos más, de saber y entender que no solo Dios mandó a su Hijo amado al mundo y ofrecernos un plan de salvación, sino también qué estaré haciendo yo. Pasó el 25 de diciembre, día de Natividad del Señor, la celebración del mundo. Si llega el 1 de enero, Happy New Year, feliz año nuevo, y seré siendo el mismo. ¿Estaré yo agradeciendo a Dios por este plan de salvación? Hermanos, dije la palabra de Dios, y fue a ellos que Dios envió el anuncio más extraordinario de la historia, a los pastores. Hermanos, si usted no tiene una profesión, si usted no sabe un oficio, no se sienta mal. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Jehová Dios se acordó de los pastores. ¿Por qué les hablaba de eso? Porque Dios no viene a buscar estratos sociales. Jesús mismo escogió a 12 discípulos y él sabía que Judas lo iba a traicionar.
pero así era el destino, ya estaba escrito para el plan de salvación. Hermanos, realmente Dios escoge, si vemos en el caso, el principal anuncio que tuvo la humanidad, la venida del Mesías, escogió pastores. Hermanos, ¿qué significa? Que Dios a cualquiera de nosotros nos puede hacer un llamado con un propósito. Ese plan de salvación, Dios mandó a su Hijo, que celebramos la Navidad nosotros, hermanos. Realmente nosotros debemos de entender el amor de Dios para con nosotros, hermanos. ¿Cuál es el sentido de la Navidad? Más de una reunión familiar, más de tener el doble del salario, más de tener un pantalón nuevo o de tener una bendición de un familiar o de un ser querido. ¿Qué vale más? Si a usted le dan un rombotrán de regalo en esta Navidad y solo eso le dan a usted, que trabaja como en los súperes, ¿verdad? Si le dan un rombotrán, no creo que se lo va a tomar. Lo vende. ¿Ah? Lo vende. ¿Y por qué lo vendería? Porque me ocuparía más el dinero. No se lo tomaría, ¿va? No. Sé que no se lo tomaría. ¿Por qué le pongo ese ejemplo? Porque el hecho de que venga un regalo del mundo no significa que usted no. Quizás Dios le está diciendo a usted y a mí, Marcos, Juan, Pedro, Macario, Santiago, o Felipe, o Adán, o Roberto, el que le está dando cierto regalo, o a mí me lo estoy dando u ofreciendo, Dios le está dando más que un aviso, o no está dando más que un aviso. No está diciendo que ese rombotrán se lo tiene que tomar, sino que le está diciendo que esa alma anda perdida, que esa alma necesita el plan de salvación, que esa alma es lo único que tiene para dar. Da de lo que guarda en su corazón, da de lo que consume, da de lo que le hace normal, porque no habita Jesucristo en su corazón. El que sostiene todas las cosas con su mano, el dueño de todo el universo, nació en un pesebre. En un pesebre no solo hay estiércol, no solo hay pelo de ganado, sino, hermanos, Dios se hizo hombre y se humilló hasta lo más vil y menospreciado para bendecirnos a nosotros, a la humanidad. En eso consiste el plan de salvación, en eso consiste la Navidad, hermanos. ¿Sabían ustedes que Dios eligió la pobreza? Alguien que me diga cómo Dios eligió la pobreza. No es que significa que los ricos no sean salvos, pero dice que es más fácil que un pobre entre los reinos de los cielos, ¿verdad?, que un rico se salve. Pero ¿me podría alguien descifrar esta frase? No lo van a confundir con un nombre, pero ¿por qué eligió Dios la pobreza? De lo que les estoy diciendo. Usted, hermano Jorge, ¿por qué diría? ¿Perdón? Para darnos un ejemplo. Así es, hermano. Dios eligió la pobreza desde que nació en un pesebre. Les dije que no nació ni escogió salir del templo de Herodes o del templo de Jerusalén. Ahora, volviendo más atrás, hermanos, miremos cómo es Dios, su inmenso amor y su misericordia. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Israel se fue cautivo a Babilonia? ¿Han leído la Biblia? Ahora se ha preguntado usted que cuando solo escucha a los tres reyes magos, cuando solo escucha a los magos, porque no eran reyes, dicen magos, venían de Medio Oriente. Hermanos, probablemente, bueno, nosotros no conocemos los designios de Dios. Dice la palabra de Dios que venían de Oriente. Probablemente Oriente, hermanos, queda entre Media y Persia. Probablemente ellos venían entre Irán e Irak.
Cuando vemos la historia más atrás de Daniel, de Meda y Persia, del rey Darío y Nabucodonosor, de ahí venían estos magos que después vinieron a postrarse y decirles: ¿dónde ha nacido el rey? Que le traemos oro, incienso y mirra, creo que era. Hermanos, venían de esa tierra de donde el pueblo de Israel en tiempos 700 años atrás, cuando lo profetizó Isaías, 700 años atrás, el nacimiento de Cristo, el hijo de Sión, Silo, Jesucristo, Dios Todopoderoso, Emmanuel. Hermanos, de allá venían los magos, de donde el pueblo de Israel en siglos anteriores había estado cautivo. Ahora miremos nosotros cómo estos personajes, donde el pueblo de Dios había estado cautivo, vienen y le traen ahora ofrendas al Hijo de Dios y reconocen que el Hijo de Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de nosotros, había nacido en Belén de Judá. Entonces nosotros los designios de Dios, nosotros no los conocemos, hermanos. ¿Quiere participar, hermana? ¿Ah? ¿Ya tiene sueño? No, les digo un poco de historia, porque nosotros debemos de entender esto, hermano. Ahora, hermanos, Dios tomó forma de hombre y se menospreció a sí mismo para ofrecernos un plan de salvación. Ahora, hermanos, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado hace unos meses atrás de traer una alma este año? ¿Se acuerdan? Creo que ninguno lo hemos hecho, ¿verdad? Estamos todavía unos días para que antes de que venga el 31 de diciembre. Yo voy a tratar de traer. Hermanos, Jesús entendió que la humanidad carecía de un plan de salvación, y ese plan de salvación solo fue Él ofreciendo su vida en la cruz del Calvario. Él sabía desde el mismo momento que vino a nacer en la humanidad, a ser bebé, Él sabía lo que iba a sufrir la humanidad, por usted, por mí. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿usted entiende la recompensa que Dios tiene de su parte, de haber ofrendado a su vida, a su hijo, haber ofrendado su vida, haber venido y sufrir desde pequeño? ¿Alguien comprende eso? ¿Comprendemos nosotros? ¿Tenemos el alcance en nosotros de entender por qué Dios lo hizo? ¿Lo merecemos? Estamos acostumbrados a escucharlo, no lo merecemos, ¿verdad, hermano? Pero usted entiende por qué Dios lo hizo. Por amor, un amor inexplicable. Y además de amor, ¿qué entendería? Usted, hermana, que está con el niño, se me olvida el nombre de la hermana, ¿qué entendería? ¿Por qué Dios hizo de eso? Por su gracia y por su gran misericordia que tiene para con nosotros. ¿Tenía Dios necesidad de salvar a la humanidad? Solo por amor. Ahí está, hermano. Ese es el sentido de la Navidad. Nosotros, cuando damos algo, o cuando nos reunimos nosotros todos, hermanos, nosotros es por amor al prójimo. Nosotros como cristianos nos diferenciamos del mundo, hermanos, de ese amor de decirnos hermanos, porque aunque no seamos hermanos en sangre, somos hermanos en el espíritu. De que si saber que uno está mal u otro necesita poderle asistir o de alguna forma ser empático en las necesidades. En eso consiste el Hijo de Dios haber venido al mundo. Navidad es amor, alegría, conciliación, gozo y un recordatorio, hermano y hermana, de que Dios nos ama, que Dios en su inmensa misericordia nos ha ofrecido un plan de salvación
no viendo estrato social, no viendo su condición económica, no viendo su condición de pecador o pecadora, porque todos somos pecadores. Qué paradójico. El dueño del universo eligió la humanidad y eligió la humildad por amor a usted y a mí. Ahora hago un paréntesis para continuar. ¿Alguien tiene algo que aportar a este tema? ¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos con sueño? Sí, va. No dijo amén, pero sí. Así se le va a ir el sueño. Riéndose. Libera endorfinas y dopamina, las hormonas de la felicidad, del placer. Ya siente que se le fue el sueño, ¿va? Hermanos, realmente nosotros vamos a llegar a 365 días. Y esto, hermanos, vemos nosotros, hermanos, que estas sillas se vayan a una fecha tan especial que celebra la humanidad, que es la Navidad, que independientemente a quien le guste o a quien no, o cómo la celebremos, porque en la iglesia evangélica no hay que ser, ¿cómo le digo?, indiferente o decir lo contrario. Muchas iglesias evangélicas celebran la humanidad, hasta ponen árbol de Navidad, pero que en sí lo que estamos hablando aquí, hermanos, es el verdadero sentido de la Navidad. Hermano Jorge, ¿usted tiene algo que aportar? ¿Ha tenido una bonita experiencia espiritual que nos pueda comentar de alguna Navidad? Es que como cristianos sabemos cuál es la Navidad. Usted la está explicando, el sentido de la Navidad. Pero esas tradiciones, a mí me gusta pues la Navidad. Yo pongo un árbol, pero no me arrodillo al árbol. Pero le digo que hay distintos criterios. Yo tampoco yo vengo pongo aquí árbol, como pero no me arrodillo al árbol. Yo hacía el árbol, yo con mi mamá de chivirisco y le ponía un montón de pasta que cae en los árboles y lo iba allá. Y yo era primero de diciembre, y viendo los pichinguitos los muñequitos de Navidad y cayendo un poco de nieve y Rudolf, y yo salía a buscar el. ¿A quién no le gusta? Cuando yo no era cristiano, te cuento yo a mi esposa en el pueblo, en una aldea que donde yo nací. Ahí hay una familia, apellido Galindo, que hacían nacimientos, pues, como dice usted, aquellos muñequitos bien bonitos. Y allá a las 12 de la noche, ya nació el niño Dios. Y yo solo observaba que jalaban con un cañamito desde allá lejos y levantaban el trapo. Y de ahí, ¿qué cree usted? ¡Viva el niño Dios! Y de ahí a bailar. Es que así celebra el mundo, hermano. Yo vengo de esa familia así, de que le quitaban el pelito. Yo era el primero que le quitaba el pelito. Y era de barro. Y una vez él le cayó un dedo y mi abuela casi me mata, ¿no? Porque pensaba que me había costado mal. Sí, pues ya la situación cambia cuando uno llega a ser cristiano, a aceptar al Señor como Salvador. Y ya sabe el significado de la Navidad. Hermano, ahora nosotros, como cristianos, nos damos cuenta que no es aquella imagen de barro, o cuando teníamos aquel cuidado de poner el pesebre, sino entender que Dios mandó a su Hijo y que tiene que evitar acá y tratar de seguir su voluntad. Pero había otra cosa, hermano. Sí. Que se miraba el amor, vi que donde usted llegaba, ¿qué querés? ¿Querés gallina? ¿Querés cerdo? ¿Querés nacatamales? ¿Querés torreas? Uno pasaba y yo, llegaba a la primera casa. De casa en casa salía ayer. Hermano, y yo a las 2 de la noche ya no quería. Pero vaya hoy, pero ni agua le ofrece. Ya no le agarraba la comida a la hermana Doris porque iba ayer. Entonces ahora, hermano, qué bonito sería que usted llegue y le salga con un licuado. ¿De qué quiere? De granola, papá y todo. O llega el otro, hermano, tengo torreja. Uno tiene torreja, otro tamales, otro ayuda y miel. Dígame, hermanas. Gracias. Hermano, no, yo le iba a contar una anécdota. En la casa antes, como se supone
se suponía, le digo, porque era cristiana, trabajábamos católicos. Sí, Entonces, mi abuela siempre acostumbraba a poner el árbol y el nacimiento. sí. ¿Verdad? Pero la costumbre era que el nacimiento, o sea, el niño Jesús, tenía que estar tapadito y que se destapaba solo el 24 a las 12 de la medianoche. Entonces, cuando llegaba, lo que decía el hermano Jorge, es que cuando ya llegaban las 12, todo el mundo la casa y todo eso. Entonces, yo me iba a ver el niño. El niño Dios que decía uno. Ajá, yo lo iba a ver, fíjense que me daba como melancolía, fíjense que me estaba quedando y me acuerdo, y me daban ganas de llorar, pero yo en realidad yo sabía qué significaba. Yo sabía que era que se celebraba el nacimiento y todo, pero la verdad que yo no sé por qué a mí me daba aquello. Y yo lo iba a ver, y claro, él se miraba bien tierno, pues como un bebé, yo lo miraba casi muerto, ¿no? Sí. Y yo miraba aquello con aquel vestidito blanco, ¿va? Y entonces a mí me entraba aquello, ¿va? Ya ratito ya me llamaban de que ya que como yo era la supuesta niña iba de la casa, ya me llamaban de que ya rápido a poner la música para el bailón. Entonces ya uno, que imagínate después yo de estar ahí toda nostálgica a bailar, y hasta amanecer, hermano. Hoy ya no aguanto. Ya no. Pues sí, hermano, gracias, hermano. De eso consiste, hermano, entender el verdadero sentido de la Navidad, en eso. El amor al prójimo, la unidad, el arrepentimiento. No, yo no lo voy a negar, hermano. Mi abuela, de una familia católica, Calito, yo era consentido, Calito me decía, hay que tapar el niño Dios, como el 15 o desde el 1 de diciembre tapado, allá a las 12 de la noche, falta, aquella canción falta 5 para las 12, que no es que el niño, yo estaba pendiente por los cuentos, pero después como a la 1, todo, pues, a beber. Entonces podemos ver el mundo, cómo celebra la tradición. Realmente nosotros como cristianos, hermanos, debemos de entender el sentido de la Navidad. Y para terminar, hermanos, Dios no en vano mandó a su Hijo al mundo para celebrar la Navidad y entender de que más que una tradición que se celebra en el mundo cristiano, más de 1.200 millones de cristianos en el mundo, sino entender el plan de salvación